Camilo Cienfuegos Gorriarán, nacido en La Habana el 6 de febrero de 1932 y fallecido en el Estrecho de Florida el 28 de octubre de 1959, fue un revolucionario cubano y una de las figuras más destacadas de la revolución junto con Fidel Castro, Che Guevara, Raúl Castro y Juan Almeida Bosque. Se le reconoce como uno de los fundadores del ejército rebelde y uno de sus líderes principales durante la lucha contra la dictadura de Batista, conocido como el comandante del pueblo, el señor de la vanguardia, el héroe de Yaguajá y el héroe del sombrero alón. Cienfuegos fue un revolucionario de origen humilde y gran popularidad, caracterizado por su jovialidad y desprendimiento natural. El joven Camilo Cienfuegos Gorriarán nació el 6 de febrero de 1932 en la barriada de Lawton, en el actual municipio de 10 de octubre, en la capital cubana, hijo de los españoles anarquistas Ramón Cienfuegos Flores y Emilia Gorriarán Zavalla, y hermano menor de Humberto y Osmani. Realizó sus primeros estudios en la Escuela Pública número 20, en San Francisco de Paula. Tras enfrentar dificultades económicas, regresó a Lawton donde completó la escuela primaria en la Escuela Pública número 105 Félix E. Alpizar. Desde 1948, participó en protestas contra el aumento de las tarifas de los ómnibus urbanos. El 10 de marzo de 1952, tras el golpe de estado de Fulgencio Batista, buscó armas junto a un grupo de jóvenes en la universidad para resistir a la dictadura. En esa época entabló amistad con otros jóvenes como Carlos Leijas, Israel Tapanes, Reinaldo Benítez y los hermanos Mario y José Fuentes. En abril de 1953 viajó a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades económicas, trabajando como obrero y camarero. Participó en manifestaciones y escribió para el periódico La Voz de Cuba un artículo crítico contra Batista titulado Identificación Moral. En 1955, fue detenido y deportado a México. Regresó a Cuba el 5 de junio de 1955, trabajando nuevamente en el arte y uniéndose a la lucha contra Batista. En septiembre contrajo matrimonio con Isabel Blandón, una enfermera salvadoreña. El 14 de diciembre de 1955, resultó herido durante una manifestación en honor a Antonio Maceo, pero aún así participó en el acto en conmemoración del nacimiento de José Martí. Fue fichado como comunista por el BRAC, Buró para la Represión de Actividades Comunistas, del régimen de Batista. Perseguido y sin trabajo, decidió exiliarse, viajando nuevamente a Estados Unidos en marzo de 1956. En septiembre, en México, estableció contacto con Fidel Castro, quien organizaba una expedición revolucionaria para regresar a Cuba y derrocar a Batista. Aunque carecía de entrenamiento militar suficiente, fue incluido en la expedición del Yate Granma y recibió entrenamiento en guerra de guerrillas en el campamento de Abasolo, estado de Tamaulipas. Lucha revolucionaria. Camilo Cienfuegos con Fidel Castro. Recibe su bautismo de fuego junto a sus compañeros en Alegría de Pío, el 5 de diciembre de 1956. En el combate de El Ubero, ya ostenta los grados de teniente y dirige un pelotón. En la lucha armada en la Sierra Maestra, por su accionar de combate, se le otorga el rango de capitán del ejército rebelde. En el año 1957 se crea una nueva columna guerrillera, la columna número 4, hija de la columna madre José Martí, y de la que está a cargo del comandante Che Guevara. En esta columna guerrillera, el capitán Cienfuegos cumple función de jefe de la vanguardia. También aquí, en el seno de la lucha armada, nació una entrañable amistad entre él y el Che. Los combates de Bueycito, El Hombrito y Pino del Agua, cuentan con la figura de Cienfuegos. Su valentía y arrojo contribuyen a formar el mito del señor de la vanguardia. En marzo de 1958 se convirtió en el primer jefe del movimiento que llevaba el combate más allá de la Sierra Maestra, a los llanos del Cauto. El éxito de esa breve campaña, en la cual hostigó las comunicaciones enemigas, llegó a incursionar en la ciudad de Bayamo y enfrentó al ejército en el combate de la Estrella, le valió en abril ser ascendido por Fidel Castro al grado de comandante. El 18 de junio regresó a la sierra, y los siguientes meses permaneció en la comandancia de La Plata participando en varios combates, entre ellos los de Vega de Jibacoa y Las Mercedes. En agosto le fue asignada la tarea de dirigir la columna invasora número 2 Antonio Maceo, la cual, con combatientes armados, partió de la Sierra Maestra hacia el occidente de Cuba, iniciando sus operaciones en coordinación con la columna número 8 Ciro Redondo al mando de Ernesto Che Guevara, extendiendo las acciones militares que habían comenzado en la zona oriental al occidente del país. El 21 de diciembre de 1958 la vanguardia de Cienfuegos, al mando del comandante Félix Torres y del capitán William Gálvez, inició el cerco sobre el cuartel y la localidad de Yaguajay. Tras capturar Zulueta, en la noche del 22 Cienfuegos se sumó al cerco con el resto de sus tropas, reuniendo algo más
menos de 200 hombres. La batalla de Yaguajay para doblegar la resistencia de la guarnición del ejército se extendió hasta la tarde del día 31 de diciembre, y representó un golpe decisivo del ejército rebelde para debilitar las fuerzas de Fulgencio Batista. Su desempeño en esta batalla le granjeó el sobrenombre del héroe de Yaguajay. Tras el triunfo de la Revolución cubana, Cienfuegos formó parte del alto mando del ejército revolucionario como su jefe supremo. Combatió en los levantamientos contrarrevolucionarios y participó también en la reforma agraria. El comandante Camilo Cienfuegos era muy querido por su humildad, sencillez y sonrisa franca, incluso se llegó a comparar su popularidad con la del jefe revolucionario Fidel Castro. Cienfuegos regresaba de Camagüey tras arrestar por orden escrita de Fidel Castro al jefe militar de esa provincia, Hugo Matos, quien el 19 de octubre de 1959 se distanció del proceso revolucionario al enviar por segunda vez una carta de renuncia a Fidel Castro por la infiltración de elementos comunistas en la Revolución cubana. El 23 de octubre, Cienfuegos informó sobre su misión en el Canal 11 de la televisión de Camagüey. Cuando la situación estuvo bajo control, Fidel viajó a Camagüey donde inició un juicio que culminaría con el encarcelamiento de Matos durante 20 años por traición a la revolución. Según informes de las tripulaciones de otros aviones, una tormenta habría obligado a Luciano Fariñas, quien pilotaba el FAR 53 que transportaba al comandante, a desviarse hacia el norte. Esto habría prolongado las horas del vuelo sin disponer del combustible necesario para enfrentar la situación inesperada. Existen varias teorías sobre su muerte. Estudiosos de su desaparición plantean que los órganos de seguridad del Estado vigilaban estrechamente a Cienfuegos debido a que este no estaba completamente convencido de las acusaciones contra Hugo Matos. La versión oficial relata que Camilo Cienfuegos falleció el 28 de octubre de 1959 en un accidente de aviación debido al mal tiempo, mientras retornaba de Camagüey a La Habana a bordo de su avión Cessna 310. Toda Cuba se movilizó en su búsqueda durante varios días, en uno de los eventos más conmovedores de los primeros años de la Revolución cubana. Las circunstancias misteriosas de su desaparición han generado diversas versiones acerca de un posible asesinato. No obstante, a pesar de los rumores en torno a su muerte, es importante destacar que en su último discurso, pronunciado el 26 de octubre de 1959 frente al Palacio Presidencial de La Habana, Cienfuegos enfatizó su lealtad al gobierno revolucionario y a Fidel Castro. Aunque tuvo fuertes discrepancias con algunos miembros del gobierno cubano, siempre se mantuvo fiel a Fidel. Camilo fue el compañero de 100 batallas, el hombre de confianza de Fidel en los momentos difíciles de la guerra y el luchador abnegado que siempre consideró el sacrificio como un medio para fortalecer su carácter y el de su tropa. Era una figura destacada, conocida como el Señor de la Vanguardia, un guerrillero completo que se distinguía por su valentía y su estilo peculiar en el campo de batalla. Una teoría sobre su muerte sugiere que Camilo llegó al campamento de Colombia para encontrarse con Raúl Castro, quien le recriminó por no haber llevado a Hugo Matos para ser juzgado. Este conflicto llevó a que ambos sacaran las armas, y como resultado, un tercero disparó a Camilo, quitándole la vida. El legado de Camilo Cienfuegos perdura en la memoria y el corazón del pueblo cubano, siendo honrado de diversas maneras a lo largo del país. En el Museo de la Revolución de La Habana, se pueden encontrar reproducciones en cera tanto del Che Guevara como de Camilo Cienfuegos, recordando así su importancia histórica. Cada año, el 28 de octubre, se rinde homenaje a Camilo en todos los rincones de Cuba mediante ofrendas de flores lanzadas al mar y a los ríos. El primer hijo varón de Ernesto Guevara fue nombrado Camilo Guevara March en honor a Cienfuegos, demostrando el profundo respeto y admiración por su figura. Los escolares cubanos también participan en este tributo, arrojando flores al mar cada 28 de octubre como gesto de reconocimiento hacia Camilo Cienfuegos. En todo el territorio cubano, existen escuelas militares llamadas Escuela Militar Camilo Cienfuegos, EMCC, donde los estudiantes son conocidos como Camilitos, en honor al comandante revolucionario. Además, una escuela primaria en La Habana lleva el nombre de Camilo Cienfuegos, manteniendo viva su memoria entre las nuevas generaciones. La Universidad de Matanzas también honra a Cienfuegos al llevar su nombre, reconociendo su contribución a la historia de Cuba. En La Habana, un reparto residencial del municipio Habana del Este se denomina Ciudad Camilo Cienfuegos, como un tributo permanente a su legado. La imagen de Camilo Cienfuegos aparece en los billetes de 20 pesos cubanos, mientras que un monumento en su honor adorna el billete de 20 pesos cubanos convertibles, asegurando así su presencia en la vida cotidiana del país. En Yaguajay, lugar emblemático de una de sus más importantes batallas, se erige el mausoleo del Frente Norte de las Villas, donde descansan los restos de muchos de los guerrilleros de su columna,
junto a una estatua dedicada a él. La película Che, 2008, de Steven Soderbergh incluye el personaje de Camilo Cienfuegos, interpretado por el actor Santiago Cabrera, lo que contribuye a mantener viva su memoria en la cultura cinematográfica. Su nombre también ha inspirado composiciones musicales, como las canciones Cienfuegos de los conjuntos Carpe Diem y Tercer Módulo Ska, así como el nombre de la banda argentina Cienfuegos, que incluye miembros de los fabulosos Cadillacs. Incluso fuera de Cuba, su legado se mantiene presente, como en la localidad conocida antes como Central Hersey, que pasó a llamarse Central Camilo Cienfuegos desde 1959. Además, artistas como el argentino César González, quien se apoda artísticamente Camilo Blajakis, rinden tributo al líder revolucionario con su nombre. Incluso en el ámbito deportivo, como en la Escuela Integral de Fútbol Cienfuegos en Caracas, Venezuela, su nombre continúa inspirando y motivando a las nuevas generaciones. El legado de Camilo Cienfuegos, aunque pueda ponerse en entredicho por la derecha, por los vínculos con el asesino Fidel Castro, aún así trasciende las páginas de la historia para convertirse en un verdadero símbolo indeleble de la lucha y la dedicación por la causa revolucionaria. Su valentía, liderazgo y compromiso con los ideales de justicia social y libertad continúan inspirando a generaciones tanto en Cuba como en todo el mundo. Desde las escuelas y calles que llevan su nombre hasta las ofrendas de flores lanzadas al mar cada año en su memoria, la figura de Camilo permanece viva en el corazón del pueblo cubano. Su incansable lucha por un mundo más justo y equitativo sigue siendo un faro de esperanza y un recordatorio de que el cambio verdadero es posible mediante el compromiso y la determinación. A través de su legado, Camilo Cienfuegos nos enseña que la verdadera grandeza reside en el servicio desinteresado a los demás y en la defensa intrépida de los valores en los que uno cree. Su memoria perdura como un testimonio eterno de la capacidad del individuo para marcar una diferencia significativa en el curso de la historia. Que su ejemplo siga iluminando el camino de aquellos que luchan por un mundo mejor.